Desde tiempos inmemorables la humanidad ha buscado respuestas. Preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Por qué existe el universo? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Han inquietado a las mentes más curiosas. Así nació la filosofía, una disciplina que no solo se conforma con lo evidente, sino que busca la verdad más allá de las apariencias. El origen de la filosofía se remonta a la antigua Grecia, aproximadamente en el siglo VI a.C. Sin embargo, sus raíces pueden rastrearse en la necesidad humana de comprender el mundo. Varias causas impulsaron su nacimiento: el asombro, la duda, la necesidad de explicaciones racionales y el deseo de encontrar un orden en la naturaleza y la sociedad. En un mundo dominado por mitos y creencias religiosas, los primeros filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro y Heráclito comenzaron a buscar respuestas basadas en la razón, en lugar de atribuir los fenómenos naturales a los dioses caprichosos. Propusieron principios racionales para explicarlos. Así surgió la idea de que el universo tiene un orden que puede ser comprendido por la mente humana. La curiosidad llevó a los primeros pensadores a cuestionar todo lo que los rodeaba. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? ¿Es el agua, como decía Tales? ¿Es lo infinito, como pensaba Anaximandro? Estas preguntas marcaron el inicio en un pensamiento crítico que sigue vigente hasta hoy. Otro factor clave fue el contacto con otras civilizaciones, como Egipto y Mesopotamia, que aportaron conocimientos matemáticos y astronómicos. Además, la vida en las polis griegas fomenta el debate y la reflexión, permitiendo que la filosofía se desarrollara como una forma de conocimiento estructurado. Así la filosofía nació del asombro y la razón, de la necesidad de comprender el mundo sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. Con el tiempo, esta búsqueda del conocimiento se expandió a la ética, la política y a la lógica, sentando las bases del pensamiento occidental. Desde entonces la filosofía ha evolucionado, pero su propósito sigue siendo el mismo: cuestionar, reflexionar y buscar la verdad, porque al final la esencia del ser humano es el deseo de saber. En este video les hablaremos acerca de las escuelas griegas más importantes y cómo impactaron al mundo con sus aportaciones hasta el día de hoy. Las escuelas griegas. Las escuelas filosóficas son simples agrupaciones de filósofos que decidieron identificarse con un nombre debido a que compartían rasgos entre ellos. Han existido diversas escuelas en las diferentes etapas. La primera es la etapa cosmológica o presocrática, de la cual hablaremos. En esta se da la primera escuela filosófica, la escuela de Mileto o escuela jónica. La escuela jónica o de Mileto tiene sus inicios en el siglo VII. Ellos empiezan a darse cuenta de que el mundo, el destino de la humanidad, no puede estar en manos de dioses, que presentaban una forma humana y unos vicios igualmente humanos. Se produce el paso del mito al logos. Sus representantes fueron Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Otra de las escuelas presocráticas fue la escuela eleática. Se desarrolló en el siglo V a.C. Su tesis es la afirmación de la unión y la inmutabilidad de ser, basada en las afirmaciones: el ser es y el no ser no es, y no puede decirse ni pensarse que el no ser es. La escuela pitagórica, fundada por Pitágoras Samos a mediados del siglo VI a.C., uno de los principios fundamentales de la escuela pitagórica es la creencia en la armonía universal. Esto es, todo en el cosmos está interrelacionado mediante proporciones matemáticas, lo que se refleja en fenómenos como la música, las órbitas celestes y las proporciones geométricas. La escuela pitagórica también era conocida por su estructura casi sectaria. Entre sus representantes están Pitágoras, Alcmeón de Crotona y Epicarmo de Megara. Se fundó la escuela tomista del siglo V, contrapone la concepción estática de Parménides, ellos que defendían el pansomatismo.
Todos los cuerpos están formados por átomos, los cuales son elementos simples, sólidos y llenos físicamente indivisibles, eternos en perpetuo movimiento, ilimitados en número y distintos solo por la figura, el orden en que se unían y la posición. Sus representantes son Leucipo, Demócrito y Lucrecio. Escuela jónica, contexto político. Durante el siglo XII a.C., en Asia Menor se crearon numerosas colonias debido a la invasión dórica que generaba emigraciones por todas las islas. En esta zona crearon ciudades como Samos, Efeso o la propia Mileto, que al estar en una zona marítima tenían muchos contactos mercantil y comercial. A partir de 546 a.C., el rey Creso de Lidia fue derrotado por el rey persa Ciro. Los jónicos sufrieron duros golpes como la conquista de su floreciente suburbio de Naucratis en Egipto, la conquista de Bizancio, llave del Mar Negro y la caída de Sibaris durante el imperio de Darío I, lo que ganó el desdén de los jónicos. Aristágoras aprovechó este sentimiento para movilizar a las ciudades jónicas contra el imperio persa. En el año 499 a.C., los persas reconquistaron una tras otra las ciudades jónicas y después de un largo asedio arrasaron Milato. Situación cultural. Jonia es el nombre con el que se conocía en tiempos de la antigua Grecia a la costa centro-occidental de Anatolia. Los jonios eran un pueblo indoeuropeo, aunque se los conoce como jonios en su conjunto, nunca se trató de una nación unificada. Y este nombre viene de las antiguas tribus jonias que colonizaron las costas e islas del Egeo entre los años 800 a.C. y 480 a.C., expulsando a los carios y los legeles. En el proceso se trata de una región histórica. Una fiesta común que celebraban todos los jónicos era las apaturías, aunque en un momento dado fue exclusivo de ella los efesios y los colofonios, debido a la imputación de un asesinato. Por otra parte, los jónicos tenían un santuario llamado el Panjonio, dedicado a Poseidón, que se encontraba en el promontorio de Micala. Allá tenían su sede de la Liga Jónica y se tomaban decisiones políticas. La situación económica desde el periodo arcaico, Jonia se desarrolló rápidamente, tanto en el aspecto comercial como en el intelectual. Algunas circunstancias que favorecieron este desarrollo fueron la proximidad de las rutas comerciales del Oriente, el uso de la mano de obra de la población indígena del interior y la fertilidad de los valles del río Meandro y Hermo, en Jonia. Surgieron los primeros filósofos y muy probablemente también los poemas homéricos. Algunas ciudades como Mileto emprendieron expediciones de colonización a las costas del Mar Negro. Lo siguiente que veremos es la escuela de Elea. Situación política de Elea. La diferencia de otras ciudades griegas de Italia, Elea nunca fue capturada por los lucanos. Se convirtió en un aliado romano alrededor del 275 a.C. Situación cultural artística de Elea. Los arqueólogos han comprobado que en la época de Parménides, el fundador de la escuela, Elea era una ciudad grande con muchos templos, un puerto y un cinturón de murallas de varios kilómetros de largo. También han desenterrado un sitio que se presume que era el de la escuela de medicina que fundó Parménides y una inscripción con el nombre de Parménides. En tercer lugar tenemos la escuela pitagórica. Después de los milesios, el siguiente movimiento filosófico importante, crónicamente hablando, fueron los pitagóricos. Tras las luchas políticas de mediados del siglo VI a.C., la escuela pitagórica fundada en Crotania, Italia, fue destruida y la emigración de los pitagóricos y de sus doctrinas se realizó hacia la metrópoli, donde hacia esa época comenzaron a difundirse.
Dos corrientes aparecieron entonces, los matemáticos, conocedores en griego, y los acusmáticos, oidores en griego. Los primeros eran partidos de renombrar las doctrinas de Pitágoras. Los segundos eran fundamentistas. Solo querían conservar la doctrina del maestro tal cual, sin cambiarla y aprendiéndosela de memoria sin discutirla. A finales del siglo VI a.C., la filosofía se trasladaba de la costa de Jonia a las de la Magna Grecia, al sur de Italia y a Sicilia, y se construyeron la escuela. Además, hay pocos rasgos que distingan aquí al pitagorismo de una simple religión mística, pero los pitagóricos figuraban en el siglo VI entre los principales investigadores científicos. Pitágoras se interesó tanto por la ciencia como por el destino del alma. La religión y la ciencia no eran para él dos comportamientos separados sin contacto alguno, sino más bien constituían los dos factores indisociables de un único estilo de vida. Ahora hablaremos de la escuela de los físicos. En el siglo VI aparece en la escuela jónica la escuela de los físicos, con su idea de determinar el elemento primero de la naturaleza. Empedocles de Agrigento concibió en el siglo V su teoría de los cuatro elementos. Por último, veremos el contexto histórico de la escuela atomista. El atomismo es una teoría filosófica que apareció en la antigua Grecia, en Mileto durante el siglo V a.C. y en la India, aunque tal vez surgiera mucho antes. Mileto fue una ciudad griega que se sublevó contra el imperio persa. Fue destruida por los persas, pero reconstruida por el arquitecto Hipódamo. El siglo V a.C. comenzó por la sublevación de numerosas ciudades jónicas, encabezada por Mileto y apoyada por algunas ciudades de Grecia continental contra el dominio del imperio persa. Darío I derrotó a los griegos de Asia Menor y envió una expedición contra los griegos continentales encabezada por Mardonio, que acababa naufragando, y otra posterior dirigida por Datis y Artafernes, que fue derrotada por los griegos en la batalla de Maratón en los años 490 a.C. Posteriormente, Jerjes comandó otras expediciones persa que llegó a saquear Atenas, pero en 480 a.C. fue derrotada en la batalla de Salamina y en 479 a.C. en la batalla de Platea. Tras estas derrotas, los persas se retiraron definitivamente de Grecia. El atomismo aparece en la filosofía griega como un intento de superar las dificultades lógicas para explicar el cambio de las cosas consideradas en la escuela eleática. También se presenta como afín al pluralismo de Anaxágoras o de Empedocles. Ahora exploraremos los aportes de los primeros pensadores de la humanidad. Nos enfocaremos en las escuelas presocráticas y en cómo sus ideas siguen vigentes hoy en día. Las escuelas presocráticas marcaron el inicio del pensamiento racional y filosófico, separándose de las explicaciones mitológicas para entender el universo a través de la razón y la observación. Comenzaremos con la escuela jónica o milesiana, formada por Tales, Anaximandro y Anaxímedes. Estos pensadores fueron pioneros en la búsqueda del arge, el principio fundamental de todas las cosas. Tales propuso que era el agua. Anaximandro habló del apeirón y Anaxímedes del agua. Esta búsqueda de un principio unificador sigue presente en la física y la cosmología moderna. Además, Tales hizo grandes contribuciones a la geometría, estableciendo el famoso teorema de Tales. Su trabajo en la astronomía permitió predecir eclipses y desarrollar mapas del mundo conocido.
La escuela eleática con Parménides y Zenón trajo consigo la idea de que el cambio es una ilusión y que el ser es eterno e inmutable. Parménides postuló que solo el ser es, mientras que Zenón desafió la idea del movimiento con sus paradojas. Sus ideas sobre la lógica y la argumentación racional siguen siendo fundamentales en la filosofía y la ciencia. Esta misma realizó varias aportaciones fundamentales a la filosofía que influyeron en el pensamiento occidental. Sus contribuciones abarcaron la ontología, la lógica y la metafísica. Luego encontramos la escuela pitagórica, liderada por Pitágoras, quien afirmaba que los números eran la esencia de todas las cosas. Sus contribuciones a la matemática incluyen el famoso teorema de Pitágoras y la clasificación de los números en pares, impares, primos y cuadrados. También incursionaron en la música y la astronomía, estableciendo relaciones matemáticas entre las notas musicales y creando un modelo heliocéntrico del universo. La escuela de los físicos, representada por pensadores como Heráclito, Empédocles, Anaxígoras y Demócrito, buscó explicar la naturaleza a través de elementos y principios físicos. Heráclito habló del camino constante y del fuego como principal universal, mientras que Empédocles desarrolló la teoría de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, base de muchas teorías de la ciencia medieval. La escuela de los físicos, representada por pensadores como Heráclito, Empédocles, Anaxígoras y Demócrito, buscó explicar la naturaleza a través de elementos y principios físicos. Heráclito habló del camino constante y del fuego como principal universal, mientras que Empédocles desarrolló la teoría de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, base de muchas teorías de la ciencia medieval. Finalmente, la escuela atomista, con Leucipo y Demócrito, introdujo la idea de que todo está compuesto de átomos indivisibles. Esta teoría fue un antecedente fundamental para la física moderna, dando lugar a la teoría atómica que explica la composición de la materia en la actualidad. Estos pensadores revolucionaron el conocimiento humano. Sus ideales no solo inspiraron a Platón y a Aristóteles, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de ciencia, la filosofía y la matemática moderna. Hoy en día seguimos utilizando sus aportes en áreas como la física cuántica y la cosmología, la lógica y la geometría. Gracias a estos grandes pensadores, el ser humano ha podido avanzar en la comprensión del universo y de sí mismo. Entre los primeros filósofos encontramos a los primeros denominados filósofos físicos. Son aquellos que en búsqueda de la sabiduría escogieron por fundamento o principio la comprensión de los elementos de la naturaleza para comprender la realidad. Estos fueron tales Anaximandro y Anaxímenes. A medida que se desarrolló el pensamiento intelectual griego hacia el siglo V, se originó la profesión de los sofistas, maestros de la retórica que enseñaban a los hijos de las clases altas las filosofías de los presocráticos. A través de sus conceptos, el arte de la persuasión y cómo ganar cualquier discusión. La antigua Grecia, especialmente Atenas, era muy litigiosa y las demandas eran algo cotidiano. Saber cómo influir en el jurado a favor de uno se consideraba una habilidad tan valiosa en aquel momento como lo es hoy. Y por lo tanto, los sofistas estaban muy bien pagados. Hubo muchos sofistas famosos como Trasímaco, más conocido como el antagonista de Sócrates en el libro primero de la República de Platón, e Hipias de Élide, otro contemporáneo de Sócrates y uno de los sofistas mejor pagados de la época. Los tres más famosos, sin embargo, son Protágoras, Gorgias y Critias,
cuyos argumentos centrales serían desarrollados más tarde por otros filósofos occidentales para apoyar las afirmaciones del relativismo, el escepticismo y el ateísmo. Los pitagóricos se dedicaron a estudiar las matemáticas y creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todas las cosas. Ellos creían que la filosofía era el cambio hacia la purificación espiritual. Defendían la doctrina de la metempsicosis, es decir, la transmigración del alma después de la muerte. Además decían que la realidad, en su percepción más profunda, es de tipo matemática. También que las cosas son números y que la Tierra no es el centro del cosmos, sino que gira alrededor de un fuego central. En cambio, el mecanicismo es una corriente de pensamiento filosófico que considera que la realidad es como una gran máquina. Se caracteriza por explicar el funcionamiento del mundo a través de las analogías como máquinas y la explicación de principios matemáticos. Entre los fundadores del mecanicismo podemos encontrar a pensadores tales como Descartes, Galileo, Boyle, Newton, etc. Dentro de este modo de pensamiento existía la concepción de que el mundo funcionaba como una gran máquina, cuyas piezas o componentes interactuaban sobre la base de las leyes deterministas. Por otra parte, la metafísica es una rama de la filosofía que estudia el ser de las cosas, más allá de lo que observa. Se fija en la naturaleza y condición de lo material y también en lo que está más allá de eso. Por tanto, aborda temas como la existencia y la no existencia, la nada, la finalidad de las cosas, Dios, el universo, el absoluto o el alma. La pregunta metafísica por excelencia es: ¿por qué hay ser y no más bien nada? Desde Parménides hasta la filosofía contemporánea, filósofos como Platón, Aristóteles, Agustín de Hipótama, Boecio, Tomás de Aquino, Immanuel Kant o Martín Heidegger dedicaron a la metafísica. Los antiguos egipcios inventaron el reloj hace más de 350 años. El reloj de sol es el primer reloj de la historia. ¿Cómo funciona? Este reloj utiliza la sombra de un puntero triangular para indicar la posición del sol en una escala marcada en la superficie del reloj. El genón es un obelisco que proyectaba la sombra sobre una plaza circular. La sombra indica la posición del sol y por lo tanto la hora. Otros relojes antiguos. Los antiguos egipcios también inventaron los primeros relojes de agua. Los sabios del Medio Oriente crearon el reloj de sol alrededor de 1000 años antes de Cristo. Hacia el siglo XIII después de Cristo se popularizó el reloj de arena. Los sabios del Medio Oriente crearon el reloj de sol alrededor de 1000 años antes de Cristo. La teoría de Anaxímenes y los estados de la materia. Anaxímenes de Mileto, un filósofo presocrático, propuso una teoría fascinante sobre los estados de la materia. Según él, el aire era el principio primordial del universo. Mediante el proceso de condensación se transformaba en otros elementos y en otras formas de la materia. Rarefacción y el fuego. En su teoría, Anaxímenes explicó que cuando el aire se rarefacea, se transformaba en fuego. Este proceso de rarefacción mostraba cómo un gas podía cambiar y convertirse en otra forma de energía. Como conclusión, podemos destacar la importancia de las escuelas presocráticas. Radica en que fueron pioneras en el intento de comprender el mundo de manera racional, sin recurrir a mitos o explicaciones sobrenaturales. Esto supuso un giro fundamental en el pensamiento occidental, que hasta en este momento estaba dominado por relatos míticos para darle sentido a la naturaleza, a los fenómenos y al origen del cosmos.
Además, los presocráticos se destacaron por su búsqueda de un principio sustancia única que originara todo lo que existe. Este concepto de arjé fue central en sus filosofías. Tales, Anaximandro y Anaxímenes, por ejemplo, creían que había un principio común subyacente a toda la realidad, ya fuera agua, el apeirón o el aire. Esta idea influyó fundamentalmente en el pensamiento filosófico posterior. Es así como concluimos con este video informativo de las escuelas, así como dejar el aprendizaje de las escuelas presocráticas son el germen de la filosofía natural y de la reflexión sobre el ser, el conocimiento, el cosmos, elementos que seguirán desarrollándose a lo largo de los siglos.
Es increíble pensar que la rarefación del aire puede crear algo tan poderoso de las escuelas, así como dejar el Condensación y los aprendizaje de las líquidos. escuelas Anaxímenes también presocráticas, creía que son al el condensarse el aire germen de se la transformaba filosofía el agua. natural y de Este la proceso mostraba reflexión la sobre el importancia de ser, el comprender cómo un conocimiento, el gas puede cosmos, elementos convertirse que en un seguirán líquido. desarrollándose a lo largo de los siglos. Observa cómo el aire se condensa y se convierte en gotas de agua. Sí, es asombroso cómo un elemento puede cambiar de estado tan fácilmente. Condensación y de los sólidos. Según Anaxímenes, si la condensación continuaba, el aire se transformaba en tierra y piedras. Aquí vemos la importancia de comprender cómo los gases pueden formar líquidos y luego sólidos. Ahora, el aire se ha convertido en tierra sólida. Es increíble cómo un solo elemento puede transformarse en tantas formas distintas de materia. La teoría de Anaxímenes, aunque primitiva comparada con nuestra comprensión moderna, muestra una temprana búsqueda de las respuestas sobre la transformación de la materia. Al estudiar estos conceptos apreciamos mejor la evolución de la ciencia y de la filosofía. La visión de Anaxímenes nos recuerda que la curiosidad y el deseo de entender nuestro mundo siempre han sido fundamentales para el conocimiento humano. Exactamente, siempre estamos buscando comprender cómo funciona el universo. La importancia de esta comprensión reside en que Anaxímenes estaba explorando principios básicos de la transformación y conservación de la materia, conceptos que siguen siendo fundamentales en la física y la química actuales. Aunque sus explicaciones eran primitivas, apuntaban a una búsqueda temprana de cómo los diferentes estados de la materia y sus transformaciones afectaban nuestro entorno. Como conclusión, podemos destacar la importancia de las escuelas presocráticas. Radica en que fueron pioneras en el intento de comprender el mundo de manera racional, sin recurrir a mitos o explicaciones sobrenaturales. Esto supuso un giro fundamental en el pensamiento occidental, que hasta en este momento estaba dominado por relatos míticos para darle sentido a la naturaleza, a los fenómenos y al origen del cosmos. Además, los presocráticos se destacaron por su búsqueda de un principio sustancia única que originara todo lo que existe. Este concepto de arjé fue central en sus filosofías. Tales Anaximandro y Anaxímenes, por ejemplo, creían que había un principio común subyacente a toda la realidad, ya fuera agua, el apeirón o el aire. Esta idea influyó profundamente en el pensamiento filosófico posterior. Filósofos como Heráclito y Parménides exploraron las nociones de cambio y permanencia en la naturaleza, lo que tuvo un impacto duradero en la filosofía de la naturaleza y en el desarrollo posterior de la física. La idea de que el mundo tiene un orden subyacente y que se puede entender de manera racional fue clave para el desarrollo de la ciencia. Y se introdujo una reflexión profunda sobre la naturaleza del ser y el no ser, postulando que el ser es Mira eterno e cómo el aire se inmutable, vuelve más y ligero y se cualquier forma en cambio un es fuego solo una ardiente. ilusión según Parménides. Esta reflexión sobre la naturaleza de la realidad se convierte en uno de los temas centrales de la filosofía, que influiría en Platón, Aristóteles y otros pensadores posteriormente.